Bienvenidos, queridos televidentes del canal diocesano de televisión de nuestra diócesis de Toledo, y un saludo cordialísimo también a todos los que nos siguen por Radio Santa María de Toledo. Vamos a dar comienzo a esta tanda de ejercicios espirituales titulados Hemos conocido el amor, dirigidos por nuestro señor arzobispo don Francisco Cerro Chávez. Estos ejercicios están dirigidos especialmente a los miembros de la vida consagrada de nuestra diócesis, que gracias a Dios somos una diócesis muy rica en carismas de vida consagrada. Y nuestro señor arzobispo ha querido, también en comunión con Confer, ofrecer esta tanda para todos aquellos, especialmente que este año de pandemia no han podido hacer su retiro anual. Este medio de comunión tan hermoso como es el canal diocesano, como es Radio Santa María, nos ofrece la posibilidad de que puedan tener sus ejercicios espirituales sin salir de casa, solamente atendiendo a la pantalla, y si no pueden seguirlo en directo, pues pueden luego también recurrir al canal de YouTube de nuestra televisión para poder seguirlo. Vamos a aprovechar también estos días de hoy hasta el próximo viernes, no solamente para recibir estas meditaciones preciosas que nuestro arzobispo nos va a ofrecer y que no solamente son para la vida consagrada, todos podemos aprovecharlas, para también conocer la riqueza de la vida consagrada, porque cuando hablamos de vida consagrada parece que nos estamos refiriendo a una sola cosa, y es verdad que es una sola cosa, pero es multiforme, hay muchas formas de vida consagrada en la Iglesia. Y es así desde el principio, porque la vida consagrada se enraiza en Jesucristo. Y verdaderamente es un gozo que así sea, porque lo que los consagrados quieren es imitar a Cristo en la radicalidad evangélica, profesando la pobreza, la castidad y la obediencia, para imitar a Cristo que vivió pobre, casto y obediente. Bueno, pues por eso la vida consagrada hunde sus raíces en Jesucristo, no podía ser de otra manera. Es un regalo del Padre a la Iglesia, es el Espíritu Santo quien la suscita, y así ha sido, como les digo, a lo largo de todos los siglos. Desde el principio ya surgieron en las primeras comunidades cristianas las vírgenes consagradas, muy vinculadas a la comunidad local. Surgieron también las viudas, que vivían a veces incluso en comunidad. Y después, cuando pasó el periodo de las persecuciones, muchos empezaron a querer vivir la radicalidad evangélica, que como se había acabado el martirio en muchísimos casos ya no podían vivirlo, pues yéndose al desierto surgen los eremitas, después surge la vida cenobítica, y más tarde a lo largo de la historia el Espíritu Santo va suscitando carismas que van dando respuesta a las necesidades de cada momento. Siglo XII, siglo XIII, la aparición de las órdenes mendicantes. Ya antes, con San Benito y San Agustín, se dio forma al monaquismo como nosotros le conocemos ahora, los monasterios. En el siglo XVI surge la figura también, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, con los jesuitas y una nueva forma de evangelizar. Más tarde surgen las congregaciones religiosas, pues para dar respuesta a esa caridad que la Iglesia siempre tiene que practicar, y además infundiendo el carisma a un fundador. Oí decir en una ocasión que un fundador es alguien a quien Dios le ha regalado unos ojos muy grandes, un corazón muy grande y unas manos muy grandes. Unos ojos muy grandes para saber mirar la realidad como Dios la mira y para descubrir las necesidades que existen en esa realidad que se está mirando. Un corazón grande para poder amar con el amor de Dios esa realidad concreta que Dios nos hace descubrir. Y unas manos grandes para trabajar mucho, para dar de comer al hambriento, para dar de beber al sediento, para dar posada al peregrino, para enseñar al que no sabe, para dar buen consejo al que lo necesita. Y así podríamos seguir con todas las obras de misericordia. Bueno, pues esta es la vida consagrada, que es, como le digo, multiforme. Está enraizada en la vida y en la santidad de la Iglesia, claro que sí, eso siempre. Y luego el Código de Derecho Canónico le ha ido dando distintas formas. Tenemos los institutos religiosos, tenemos los institutos seculares, tenemos las sociedades de vida apostólica, existen las vírgenes consagradas, existe el orden de los eremitas y las eremitas,
Existen otras formas de vida consagrada, de las que ya nos habla el Papa San Juan Pablo II en Vita Consecrata. Bueno, pues nuestra diócesis, como les digo, tiene todas estas formas de vida consagrada y cada día les vamos a presentar una de ellas para que podamos conocerla un poquito mejor y hacerlo también pues de una manera muy sencilla. Hoy les quiero hablar de los institutos religiosos, pero dentro de los institutos religiosos de unos en particular, que son los institutos religiosos de vida contemplativa. Les decía que nuestra diócesis es muy rica en institutos religiosos y de vida contemplativa también, ¿no? Porque tenemos 34 monasterios, nada más y nada menos, en nuestra diócesis. 33 femeninos, conventos o monasterios femeninos, uno masculino, que es Montesión, de los padres cistercienses, ¿no? Aquí muy cerquita de la ciudad de Toledo. Bueno, pues todo esto constituye una riqueza para nuestra diócesis impresionante. Cuando nosotros hablamos de institutos religiosos, ¿qué características decimos que tienen, ¿no? Por quedarnos así con las cosas más concretas. La primera es que se consagran aquellos que lo hacen en estos institutos suscitados por el Señor, pero aprobados por la Iglesia, que aprueba sus constituciones, y lo hacen mediante votos públicos. Profesan los consejos de pobreza, castidad y obediencia mediante votos, que es, digamos, la manera más solemne de vincularse y de consagrarse, ¿no? De una manera pública en la Iglesia, ¿no? Votos temporales primero, votos luego ya perpetuos o solemnes, definitivos, para siempre. También propio de la vida religiosa es la vida comunitaria, ¿no? Viven la comunión en comunidad, para dar un ejemplo a toda la Iglesia también en esa dimensión profética de la vida religiosa, de qué alegría, qué dulzura convivir los hermanos unidos, ¿no? Es un ungüento que va bajando por la barba de Aarón, como nos dice el Salmo, hasta la franja de su ornamento, ¿no? Viven en comunidad y la comunidad es un regalo de Dios para ellos. Cumplen una misión evangélica, o bien en la vida activa o bien en la vida contemplativa. Cuidan mucho la oración, el ascetismo, dan un testimonio público. Bueno, pues esto que es propio de todos los institutos de vida religiosa, cuando nos referimos y queremos poner el foco en los institutos religiosos contemplativos, podemos decir que tienen las siguientes características. Seguramente todos tengan algún convento cerca o conozcan a lo que llamamos monjes o monjas y puedan descubrir muchísimas de estas características que de una manera muy sumaria yo les voy a presentar ahora. La primera es la entrega total a la oración, a la meditación y a la contemplación de los misterios de Dios. Propio de la vida religiosa es esa dimensión que tiene de huida del mundo. Los religiosos huyen del mundo para mejorar al mundo. No huyen para dejarle de lado, sino para trabajar por el mundo desde esa consagración específica. Si esto se cumple en todos los religiosos, se cumple de una manera especial en los religiosos contemplativos, ¿no? Que se entregan de una manera total a la oración, a la meditación y a la contemplación de los misterios de Dios. También son hombres y mujeres de oración, así los reconocemos, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de conocer a monjes, los reconocemos como maestros de oración. Y si tienen posibilidad de acercarse a los monasterios para compartir con ellos, sobre todo la oración de las horas o la Santa Misa, pues yo creo que nos empaparemos de toda esta riqueza de oración. Visten un hábito como un signo de pobreza, como un signo de apartamiento del mundo, como un signo también de consagración total a Dios. Y junto al ora que tanto cultivan, el labora, como decía San Benito, el ora y el labora, ¿no? Como es el lema de la vida benedictina y que es propia de todos los consagrados contemplativos, ¿no? No existe la vocación puramente contemplativa. Nuestras monjas, nuestros monjes se ganan el sustento de cada día con el trabajo de sus manos. Y son tan trabajadores, es impresionante, ¿no? Cuando uno conoce un monasterio por dentro, ver cómo se dedican absolutamente a la oración, pero cuando se dedican al trabajo también se dedican absolutamente al trabajo. Deciros que los contemplativos son necesarios para la vida de la Iglesia. Vemos ese evangelio de Marta y María, las hermanas de Lázaro, y cuando el Señor dice a Marta, 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 andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no se la quitarán.
Bueno, pues eso es lo que han elegido. Es mejor decir, para eso han sido elegidos aquellos que profesan los consejos en un instituto religioso contemplativo. Y además en diferentes carismas, con sus propias peculiaridades. Antes les decía que tenemos 34 monasterios, ¿no? En nuestra diócesis, 33 femeninos y 1 masculino, que tienen distintos carismas y que antes de que empiece nuestro señor arzobispo con su meditación, que hoy versará sobre Naamán el sirio, creo que es bueno que resuenen también aquí en nuestra casa y en sus casas también, queridos amigos, los nombres de todos los carismas representados en nuestra diócesis contemplativos que tenemos, ¿no? Tenemos los monjes cistercienses, como les decía, de Montesión. Tenemos 2 monasterios de agustinas, uno en Talavera y otro en Toledo. Tenemos agustinas recoletas en Calzada de Oropesa. Tenemos 7 conventos de carmelitas descalzas. Ahí es nada, ¿no? No voy a decir los lugares para no alargarnos en demasía, pero 7 conventos, ¿no? Tenemos monjas cistercienses y cistercienses bernardas, 5 monasterios, son de diferente observancia, pero unidas en ese carisma cisterciense, ¿no? Tenemos también clarisas franciscanas, 4 monasterios en nuestra diócesis. Tenemos comendadoras de Santiago. Tenemos 4 monasterios también de dominicas. Tenemos franciscanas de la tercera orden regular, las que se conoce como las TOR. Tenemos unas aquí en Toledo, el monasterio San Antonio, y tenemos también el monasterio que está en Fuensalida, muy conocido también. Tenemos a las hijas de María Nuestra Señora en Talavera. Tenemos a las Jerónimas, tan conocidas y queridas aquí en Toledo. Tenemos las Oblatas de Cristo Sacerdote, tenemos 3 monasterios de concepcionistas, tenemos 2 monasterios de trinitarias de clausura en el Toboso y en Quintanar. Esta es la riqueza de la vida contemplativa en nuestra diócesis. Hoy hemos querido poner el foco en ellas antes de comenzar a escuchar a nuestro señor arzobispo con esta preciosa meditación sobre Naamán el sirio. Pues estamos encantados de estar aquí cómo no, con nuestras queridas hermanas y hermanos de la vida consagrada, y hemos querido comenzar con la vida monástica tan rica, con la vida contemplativa tan rica y tan hermosa. Por otra parte, hay una frase del Papa Juan Pablo II que significa que ser llamado significa ser amado, y yo creo que en ese sentido es lo primero, después de esta introducción tan hermosa que ha hecho el vicario de vida consagrada. Vamos a tener esta primera meditación de Naamán el sirio. ¿Cómo vamos a situar estos ejercicios espirituales para la vida consagrada? Mirad, vamos a comenzar, como siempre, con un principio y fundamento. Después explicaremos también en algún momento el tema del pecado, porque nos parece que es clave cómo a veces nuestra respuesta al amor de Dios es el desamor. Después también vamos a hablar de algunos aspectos de la vida de Jesús, de la vida de Jesús por los caminos, de ese Jesús que también forma parte de muchos hombres y mujeres que siguen a Cristo por los caminos de la vida, sirviendo a Jesús en pobreza, castidad y obediencia, según el carisma del fundador o de la fundadora. Después, cómo no, estamos en ejercicios espirituales y hablaremos de la cruz, hablaremos del sufrimiento, del dolor, porque también la vida consagrada supone para muchos una cercanía al mundo del dolor y del sufrimiento. Qué testimonio han dado la vida consagrada en estos momentos de cercanía a tantos y tantos que sufren y viven en todas las intemperies. Cuántas religiosas, cuántos religiosos han realmente estado ahí cercano en estos momentos de pandemia, y muchos incluso se han jugado la vida por ese seguimiento total y radical de Cristo. Después veremos también en otra de las meditaciones, siguiendo el esquema ignaciano, hablaremos, cómo no, por supuesto, de la resurrección de Cristo, la vida consagrada, esa expresión de esa vida resucitada con Cristo. Y también sabemos, como dice preciosamente la secuencia del domingo de resurrección, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Y por último tendremos también la contemplación para alcanzar amor, porque también nos parece que es precioso encontrar a Dios en la vida, y para eso tenemos que tener una vida de trato con el Señor.
Una vez que ya hemos hecho como el esquema general de estas 5 meditaciones, que tiene como título Hemos conocido el amor, porque no puede ser nada tan claro de lo que es una vida consagrada, sino haber conocido el amor, y quien ha conocido el amor puede vivir en esa radicalidad evangélica. Quería comentar el primer texto, una vez que hemos también ya hecho la introducción a la vida contemplativa en nuestra querida diócesis de Toledo, la curación de Naamán el sirio. Es un texto que está en el segundo libro de los Reyes 5 y siguientes. Es un texto que la Iglesia lee precisamente en Cuaresma. Estamos viviendo este tiempo de Cuaresma como un camino hacia la luz pascual, como una olimpiada de amor. Y me consta lo que cuidáis y todos vivís la vida contemplativa, esta realidad tan hermosa en vuestros monasterios, en vuestros conventos, en vuestras casas. Pues yo creo que esta figura nos puede ayudar mucho como en este principio y fundamento y en esta realidad también de pecado y de falta a veces de deseo de que ser fiel cada vez más al proyecto de Jesús. Sabemos de quién nos hemos fiado y estamos convencidos de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Yo voy a hacer la lección divina. En una lección divina no hablaré tampoco demasiado cada día, sino con la introducción que hacemos y con algún pequeño reportaje que también iremos para dar a conocer la inmensa riqueza que tiene nuestra vida consagrada. Vamos a ir reflexionando y desgranando el texto. Siempre me gusta mucho meditar con la palabra de Dios. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría. Por eso cuando uno se acerca a esa palabra de Dios, que es como una especie de algo tan hermoso como es una respuesta del Señor a todos nuestros interrogantes. También, como estáis viendo en nuestro canal diocesano, tenemos y estamos poniendo un icono bellísimo de Cristo muerto en la cruz. También es como ese hemos conocido el amor está expresado en este icono que precisamente nos han regalado la vida contemplativa y que queremos en esta primera meditación también reflexionar contemplándole la vida contemplativa. Cuando se habla de la conversión, convertirse, y la conversión es la asignatura pendiente que tenemos todos, podemos decir con un dicho teológico muy conocido, la conversión es ya sí, pero todavía no, ese texto famoso de algún que otro teólogo conocido, estamos ya convertidos, pero todavía no del todo, por eso la conversión es la asignatura pendiente. Mirad, cuando se habla de la conversión en la Escritura, siempre tiene como 2 connotaciones. La primera, convertirse, es volver la mirada a Cristo, es la contemplación. Y ahí tenéis los contemplativos, la vida monástica, que recordarnos a toda la Iglesia, a todos nosotros, que no hay conversión sin contemplación, que no hay conversión sin una mirada de fe, que no hay conversión sin una mirada al corazón de Cristo. La otra realidad, esta sería la de San Juan en su prólogo, es lo que dice Pablo, que convertirse es arrancar de cuajo ese corazón de piedra para que el Señor nos conceda un corazón de carne, un corazón bueno. Por eso todas estas ideas creo que aparecen en este texto de Naamán el sirio que voy a comenzar a comentar. Es un texto muy conocido, seguramente que cuando llega toda la Cuaresma, todo lo meditamos, quizás no sepamos a veces cómo hincarle el diente, pero yo quiero leer en esta clave de principio, fundamento y de conversión. Y también cómo el Señor quiere curar todas nuestras lepras. Si algo nos ha dejado claro el coronavirus en estos momentos, la COVID-19, es la claridad de que somos frágiles. Somos frágiles. Casi todos nuestros monasterios han tenido y han vivido con dramatismo esta realidad. En muchos ha habido muertes. Por eso yo creo que es un tema precioso para meditar. Dice Naamán, estoy leyendo el capítulo de Segundo de Reyes, el capítulo 5, Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era un hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio Yahvé había concedido la victoria a Aram. Y ahora viene, después de hacer esta introducción, fijaros lo que dice la Escritura, pero este hombre, siendo un militar, siendo un gran militar, o sea, valora su gran entrega, era leproso.
Curioso la cantidad de veces que aparece en toda la Escritura, es decir, estaba limitado, enfermo, tenía la lepra, que era como una especie, si queréis, como de enfermedad casi exorcitada, ¿no? Como algo como realmente despreciada, ¿no? Era leproso, porque también era muy contagioso. Una banda de arameos habían hecho una incursión y habían traído de la tierra de Israel una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Mirad, nuestra vocación, nuestra vida es tan maravillosa, porque Dios se sirve de tantas y tantas. Yo escuché a algún obispo decir con mucha gracia que su vocación se la debía a que le gustaba jugar al fútbol, y por eso se fue al seminario. Y decía otro, pues a mí porque me gustaba en algún momento comer chocolate con churro, pues también. Claro que eso no se mantiene siempre, tú vas a mantener hasta el final en tu vocación, pero Dios se sirve de esta muchacha, una muchacha que estaba al servicio porque la habían, pues como prácticamente en el servicio la habían, para que sirviese a este hombre, y entonces había llegado allá, y esta chica, esta mujer, va a ser clave. Tantas cosas en nuestra vida que son claves, ¿verdad? Tantas veces. Seguramente sí que cada uno de los que estamos en la vida consagrada tuviésemos que hacer la historia de nuestra vocación, veríamos cómo Dios ha sido sorprendente, cómo Dios nos ha llevado por caminos insospechados, cuántas personas han sido clave, ¿no? Nuestros padres, un director espiritual, la parroquia, un grupo de jóvenes, unos ejercicios espirituales, una lectura de un libro, pero siempre Dios utiliza instrumentos como esta muchacha que estaba al servicio. Ella dijo a su señora, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él le curaría de su lepra. Naamán fue y comunicó a su señor esto. Esto me ha dicho la muchacha que procede de la tierra de Israel, pueblo elegido, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Curioso esto, ¿verdad? Como tantas veces en nuestra vida Dios utiliza los medios más humildes, más sencillos, ¿no? Esta mujer creyente, al servicio de esta realidad, recuerda que hay profetas en Israel y que hay gente que le puede hacer descubrir estas maravillas que hay en el Señor, ¿no? Dice, el rey de Aram dijo, anda, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Os hace caso también, nuestra vida es así. Mirad, detrás de cada vocación como principio y fundamento hay la docilidad a los planes de Dios, que no suelen ser nuestros planes, no suelen ser nuestros caminos. Es cuando uno vive al gusto de Dios, es cuando se da esa vocación, al gusto de Dios, no a nuestro propio gusto. Lo que a mí tantas veces me han recordado personas en mis visitas pastorales, cuando pregunto a gente que tiene experiencias de sufrimiento y de dolor, y te dicen como principio y fundamento de su vida, ¿cómo vive usted? Pues yo que sé, viva al gusto de Dios, al gusto de Dios. El rey, por lo tanto, dijo, anda y ve que yo enviaré una carta al rey de Israel. Tomó su mano 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos, y llevó al rey de Israel la carta que decía, cuando te llegue esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que le cures de la lepra. Si algo da a la vida consagrada y tiene que darse un corazón compasivo, a mí me da mucha tranquilidad y mucha paz saber que hay hermanos y hermanas nuestras, hermanas, tantas hermanas, que día y noche rezan por nosotros, por la humanidad, por la Iglesia. Una cuando entra en un monasterio, lo recordaba Raúl en los momentos de la presentación, cuando uno se hace consagrado, consagrada a Dios, es para llevar en su corazón la intención de pedir por una humanidad herida, enferma, donde hay tantos y tantos leprosos como Naamán el sirio. Y también nosotros a veces participamos, como nos ha ocurrido ahora en esta situación que hemos vivido. ¿Cuántos han estado verdaderamente contagiados y han vivido la realidad? Nosotros no somos de una pasta especial, somos humanidad también en ese sentido. Por eso es muy hermoso. Dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo, ¿soy yo Dios para
repartir muerte y vida. Este me encarga nada más y nada que curar a un hombre de lepra. Si lo pensáis bien, advertiréis que busca querellarse conmigo. No se lo cree. No se lo cree, no cree en la fuerza y el poder de Dios. ¿Cuál sería una vocación a la vida consagrada y a la vida monástica y a la vida contemplativa? Creer en el Dios de María, el Dios de lo imposible. Para Dios nada es imposible. Porque este hombre no cree, ¿cómo va a curar? La lepra no tenía curación, no tenía sanación. Es algo que hay que asumir, hay que aceptar. ¿Qué estará buscándome? Mirad, en nuestra vida siempre sabe a tierra. Recuerdo que nos decía el director espiritual de nuestro seminario, el agua de un botijo siempre sabe a tierra. Nuestra vocación, nuestra vida está llena de muchas cosas, pero sin embargo Dios se sale con la suya. Dios escribe derecho con renglones torcidos, como va a pasar aquí, porque aparentemente, desde luego, este hombre, el rey dice, bueno, ¿qué me estará buscando este? Me dice que hay un profeta, a ver qué profeta es, ¿qué podemos hacer nosotros? A veces no estamos convencidos de la fuerza y del poder de Dios en nuestra vida. Incluso que Dios nos pueda hacer inmensamente felices. Cuando uno va a un monasterio, va a la vida consagrada, uno descubre gente feliz. Descubre gente que vive en esa paz y en esa alegría y en esa serenidad. Y que no han buscado una huida. No han buscado nunca huir de nada. Han buscado encontrarse con el Dios de la vida, pedir por sus hermanos, llevar en su corazón a toda la humanidad. El Papa Juan Pablo II le dijo a las contemplativas en el monasterio de la Encarnación de Ávila, dice, vosotras sois la avanzadilla de la Iglesia, porque llegáis incluso más lejos que los misioneros. Mira que los misioneros con su generosidad llegan, pero la vida contemplativa atraviesa mares, atraviesa selvas y llega a los lugares más recónditos, más problemáticos, más difíciles, y con su oración y con su amor hacen realmente que su vida sea algo tan hermoso como es verdaderamente la avanzadilla de la Iglesia, como repetía San Juan Pablo II. Por tanto, no se cree mucho el rey, piensa que le van a tomar el pelo, piensa que le van a hacer una emboscada, y por eso, pues como no se fía, estaba ahí. Entonces, sigue el texto diciendo, cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel se había rasgado sus vestiduras, se había escandalizado, recordad tantos textos en la Escritura donde en la pasión de Cristo, lo vamos a ver dentro de poco, que muchos se rasgan, ha blasfemado, ¿no? Se rasgan las vestiduras porque no cree, pero lo oye Eliseo, que es el gran protagonista también, que es profeta. Eliseo, que es profeta de contemplativo, que es el hombre de Dios, que es el hombre que se fía de Dios, como nuestra vida, ¿no? Cuando Eliseo se entera de eso, dice, que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel, porque si iba allá, ya sabían, estaba todo decepcionado, el rey no creía, Naamán estaba ahí en una situación y interviene Eliseo, que venga a mí, que venga a mí. También ese es un poco el planteamiento que nos hace siempre preciosamente Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Estos son los ejercicios espirituales a la vida consagrada de hemos conocido el amor. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Que vengan a mí, dice el profeta, que venga a mí, venga a mí. Este envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Mirad, Dios en la vocación como principio y fundamento de nuestra vida, con nuestros pecados, es desconcertante. Es desconcertante porque fijaros en una cosa, yo pienso, hombre, si Eliseo tenía tantísimo interés, tanto interés por hacer esta maravilla, ¿por qué no va él, acude personalmente? Dice, fijaros que prácticamente cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó al rey de Israel había renegado, dice, que venga a mí y sabrá que soy un profeta de Israel. Naamán llegó con sus caballos y carros y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo.
Este envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¿Sí? Ni siquiera salió a recibirlo. Qué desconcertante a veces es Dios. Parece como que todo lo aclara, pero parece como que a veces se complica. Pues sal tú, decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Vamos, es que decirle una cosa tan sencilla, tan simple. A veces complicamos nuestra entrega a Dios. Y nuestra vocación es tan sencilla, es dejarse en Dios y darse. Es la expresión de una vida entregada al Señor. Tu carne se renacerá y quedará limpia. O sea, le hace esa promesa de que curará, sanará. Tus heridas nos han curado. Vamos a cantar preciosamente ahora, dentro de muy poquito, el Viernes Santo. Sus heridas nos han curado. Cuántas heridas tiene el corazón humano y también nuestra vida consagrada, que somos y pertenecemos a una humanidad que sufre. ¿Cuántos hombres acuden a vuestros monasterios, hombres y mujeres, a vuestros conventos heridos, ¿verdad? Heridos de la vida. Y quizás como van buscando como Naamán el deseo de, y a veces vosotros con vuestro testimonio, con vuestra oración, incluso a veces participando en la liturgia de la Iglesia también preparada, pues son pues como le pasó a Paul Claudel, que allá en Notre Dame de París se convierte escuchando y el Magnífica o cantando el Magnífica y cayó de rodillas. Tantas y tantas maravillas que hace cuando una persona es capaz de vivir en Dios. Y Naamán se enfada. Yo entiendo también el enfado de Naamán. No se va a enfadar Naamán. Ni el rey medio se ve que no tiene que tener buenas relaciones con el otro. Me mandan a uno que no me recibe siquiera, con lo importante que es él, Naamán el sirio. No tienen nada, y además me mandan que me bañe, o sea, que decir, como va a decir él, pues total no hay ríos estupendos, Zarzala y tantos y tantos. Y es verdad que cuando uno ha ido muchas veces al río Jordán, pues no es tampoco ninguna cosa de otro mundo, como río. Y sin embargo, Dios construye desde nuestra pobreza. Dios hace maravillas cuando hacemos su voluntad. Dios, cuando nos fiamos de Él, Él escribe derecho, ¿no? Entonces Naamán se enfadó y se marchó diciendo, yo había pensado, y ahora viene aquí algo que podemos nosotros pensar como principio y fundamento, que nuestra vocación ha sido mucho más lo que nos ha dado el Señor que lo que nosotros soñamos, pero no nos ha llevado el Señor por los caminos que nosotros pensábamos. ¿Cuánta gente te encuentras a veces desilusionada o decepcionada, ¿no? Porque él ya tenía a Naamán, ya le tenía puesto a Dios y a los profetas y a todos cómo tenía que actuar Dios con ello. Curioso. Y lo va a contar, ¿no? Hombre, yo pensaba que saldría seguramente al encuentro. Vendría a mí, vendría el profeta Eliseo, se detendría, invocaría en el nombre de su Dios. Fíjate tú, está ya poniendo, vamos, flotaría con sus manos mi parte enferma y sanaría de la lepra. Es decir, él, como nuestra vocación, como nuestra vida consagrada, nosotros nos encanta ponerle a Dios lo que tiene que hacer con nosotros. Y entonces yo entiendo, él pensaría, ahora sale Eliseo, me saluda, me da un abrazo, o por lo menos guarda la distancia porque soy leproso, pero está con una cercanía hacia mí, levanta sus manos, hace una oración, una invocación, pasa sobre mi carne, pone sus manos, me invoca, hace allí una especie como de algo extraordinario. Alabarte al río Jordán 7 veces, hombre, y además 7 veces. No, ni que uno fuese ahí uno que no utilizase la higiene, 7 veces además. Podía haberme mandado otra cosa, ¿no? Podía haberme mandado otra cosa. Frotaría con sus manos mi parte enferma y sanaría de la lepra. Yo os pregunto a todos los que vivimos la vida consagrada, o los que habéis hecho de vuestra vida el seguimiento de Jesús, sobre todo la vida monástica, que es esta primera meditación o reflexión, va para toda la vida consagrada, como nos ha explicado Raúl, pero explicado especialmente a la vida hoy monástica, a que todos los que estamos en la vida monástica, en nuestra vida contemplativa, a veces Dios nos ha llevado por caminos desconcertantes, pero nunca traicioneros. Y nunca se ha reído Dios de nosotros. Incluso nos ha hecho mucho más feliz de lo que nosotros
pensábamos o podíamos pensar. Y estoy seguro que la experiencia que cada uno tiene en su vida contemplativa es que Dios lo que me prometió ha sido mucho más lo que me dio, mucho más de lo que me dijo y me prometió. Eso es verdad. Por eso quizás no nos lo dice al principio. Y quizás por eso la decepción de Naamán es esa, porque él va pensando, creyendo que Dios le iba a llevar por esos caminos. Iba a decir eso él otra vez, pero no son mejores que todas las aguas de Israel, el Habaná, el Farlá, los ríos de Damasco. Podía bañarme en ellos y quedar limpio. Y se dio la vuelta y se marchó furioso. Es curioso esto. Decir, y lo que está diciendo es verdad. Tanto ahí, tanto. A veces la gente no entiende la vida contemplativa, ni entiende nuestra vida monástica, ¿no? Con todo lo que hay que hacer, con todo, pues sé catequista en tu parroquia y te dedicas a eso, estupendo, trabaja con los más pobres, o vete a una residencia de mayores. ¿Para qué? ¿Para qué una vida monástica o contemplativa? Con todo lo que hay que hacer. Ahí Benedicto XVI lo explicó de maravilla. La oración es ya lo más fecundo. Y es ya evangelizar, porque es meterse en el corazón de Dios para la vida del mundo. Por lo tanto, cuando nos consagramos, vivimos esa consagración en esa vida monástica, aunque muchas veces tenemos la sensación de que poca gente comprende nuestra vida, sin embargo es una vida preciosa para Dios. Porque nosotros lo que vamos buscando es vivir la voluntad de Dios en esa familia de contemplativos y sobre todo para amar y para estar más cerca del corazón de todos los hombres. Y no olvidamos a nadie, a nadie. Cuando uno se va a la vida contemplativa, lleva en su corazón a toda la humanidad. Por eso es precioso en estos momentos. Dice, yo había pensado que saldría seguramente a mi encuentro, se detendría, invocaría el nombre de Dios, flotaría con su mano mi parte enferma y sanaría de la lepra. No son mejores que todas las aguas de Israel los ríos. Y dando la vuelta se marchó furioso. Y otra vez los humildes, los pobres, que han influenciado tantísimo nuestra vida y nuestra vocación, sus servidores son los que tienen más sentido común. Dicen sus servidores como la sencilla criada que le había dicho antes, sus servidores le dicen, se lo acercaron y le dice, Padre mío, con qué cariño, ¿no? Le dicen a Naamán, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? Te he mandado, por ejemplo, que te digo yo, pues hacerte unas curaciones horrorosas, haberte tomado unas hierbas o una medicina amarguísima, o te hubiesen puesto a hacer unos sacrificios horrorosos, pero si lo que te manda es tan sencillo, no es tan difícil, no es tan difícil. A veces pensamos que la santidad es hacer cosas raras o difíciles o complicadas, ¿no? ¿Cuánto más? Es decir, por eso qué importante es escuchar a veces la voz de los humildes y de los sencillos. Dice, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho que te laves y quedarás limpio? Y ahora viene verdaderamente el principio y el fundamento de nuestra existencia, marcado en esta realidad. Bajó, se bañó 7 veces, conforme a las palabras del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Esto es un poco, veíamos el domingo pasado, en el principio y fundamento, el texto de la transfiguración. La vida consagrada, la vida monástica está siempre, se realiza en Moisés y en Elías. Moisés, que es la ley, la constitución, Elías, que es el profeta, el místico, el hombre de Dios. Y eso conversando con Cristo en el monte de la contemplación es lo que sería nuestra vida monástica. Pero no hay verdaderamente santidad, ni uno queda limpio si no es dócil a los planes de Dios. 7 veces se baña en el río Jordán y queda limpio. Dice, queda limpio como la carne de un niño. Dios hace todo nuevo, Dios recrea, ¿verdad? Y termino. Él y todos la comitiva volvieron ante el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él y exclamó, ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios como el Dios de Israel. Es impresionante este texto, ¿no?
Y es hermoso porque descubrimos algo en nuestra propia vida que nos llena el corazón de esperanza. Mirad, la vida contemplativa, la vida monástica es siempre un auténtico regalo de Dios a toda su Iglesia y a toda la humanidad. Yo lo repito mucho, los contemplativos, los monjes, las monjas, sois lo mejorcito de la humanidad. Pero no lo digo por una expresión, sino porque vuestra vida, preciosa para Dios, también es fecunda para la humanidad. Algún día sabremos tantas y tantas guerras que se han parado, tantas y tantas situaciones difíciles que se han hecho realidad gracias a la oración, a la intercesión, al sacrificio de tantos hombres y mujeres que en la vida contemplativa han hecho de su vida un acto de amor y de entrega a Dios y a los hermanos. Leed este texto, hermanas, con esta línea que he marcado yo de principio y fundamento, también con el tema del pecado. La lepra es una expresión del pecado en muchos textos de la Escritura, pero expresa sobre todo el pedirle al Señor que nos cure de las lepras, del egoísmo, que nos cure y que nos contagie la alegría de nuestra vida consagrada, la alegría que yo veo y lo contemplo en tantos y tantos monasterios que estamos visitando y que es una auténtica maravilla. Vosotras y vosotras sois para toda la humanidad un testimonio del amor profundo que Dios tiene a cada persona humana y llegáis a lo más profundo de la humanidad, al corazón de tanta gente que vive sin ninguna esperanza. Gracias, hermanas, por vuestra vocación y vamos a, en esta primera meditación de ejercicios, una vez que tenemos puesto el principio y fundamento en esta clave también, vamos a continuar con las distintas maneras que la Iglesia siempre se ha expresado esta vida consagrada, pero hoy todos, porque esto vale para todos, meditamos con Amán el sirio. Pues hasta aquí, queridos hermanos, queridos amigos, esta primera meditación de nuestros ejercicios espirituales, especialmente dirigidos a los consagrados. Es un gozo haber podido escuchar este texto, esta lección divina que ha hecho nuestro señor arzobispo, don Francisco Cerro Chaves. Este texto de Naamán el sirio leído en clave de principio y fundamento. Y además que creo que es iluminador de todo lo que es la vida consagrada, porque al final lo que el Señor nos manda son cosas muy sencillas para hacernos nuevos. Y esto lo vemos preciosamente en la vida religiosa, en la vida consagrada en general y en la vida religiosa contemplativa en particular hoy, que ponemos en ella el foco. Es propio del obispo diocesano su solicitud por todas las realidades, por todas las personas que constituyen su diócesis y mostrar la caridad pastoral con todos y cada uno. Pero especialmente nuestro señor arzobispo también ha querido cuidar, sobre todo últimamente con algunas iniciativas, la vida religiosa contemplativa que necesita especialmente nuestra ayuda. Y ahora quiero hablar especialmente pues para los seglares o los miembros de institutos religiosos de vida activa o de sociedades de vida apostólica que nos están siguiendo en este momento. Y se han creado como 3 realidades importantes para ayudar a nuestros monasterios. El Fondo de Ayuda a los Monasterios de la Archidiócesis, también se está creando y estamos ya dándole a la caza alcance la Asociación Amigos de los Conventos, una asociación laical, una asociación privada de fieles para que trabajen por dar a conocer la riqueza de la vida contemplativa. Y una tercera realidad que puso ya en marcha el señor arzobispo emérito con un solo corazón, que busca el hermanamiento entre las parroquias, las cofradías, las asociaciones, incluso las familias con diferentes conventos. De modo que, como nos decía nuestro arzobispo don Francisco en su carta, no le falte a ninguna parroquia un convento que rece por ellos, ni le falte a ningún convento una parroquia o una asociación que esté pendiente de ellos. Pues yo me gustaría hoy recordar esto y que den una vuelta por esa página web que tenemos habilitada, www.conunsolocorazon.es. Allí están recogidos estos 3 proyectos y el modo de poder participar en ellos. Creo que es una ocasión preciosa de acercarnos a la vida consagrada contemplativa, de conocer, el conocimiento nos lleva al amor,
y el amor nos llega al seguimiento, y que el Señor siga suscitando vocaciones para este género de vida en nuestra Iglesia. Queremos terminar este día con un testimonio, y no podía ser de otra manera sino de una contemplativa. Vamos a escuchar ahora, y con esto ya nos despedimos, el testimonio de la Madre Eugenia Pablo Esteban, que es la abadesa del monasterio cisterciense de San Benito de Talavera de la Reina. Pues nos despedimos hasta mañana y escuchamos este precioso testimonio. Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Recuerdo con inmenso agradecimiento y al mismo tiempo asombro aquel día en que llamaba a las puertas de este mi querido monasterio y era acogida por mi comunidad, 22 hermanas que me enseñaron a seguir a Jesucristo. ¿Qué es lo que podemos decir que nos enseña la vida monástica, la vida contemplativa? En primer lugar, a escuchar, como nos dice San Benito en la regla, escucha, a buscar con un corazón abierto, a tener un encuentro con el Señor y con los hermanos, y sobre todo a aprender a amar. Esto es lo que desde esos primeros pasos que daba en la comunidad empecé a sentir dentro de mi corazón, cómo tenía que escuchar no mis pensamientos, ni siquiera mis sentimientos, sino aprender a escuchar la voz del Señor, que se me hacía concreto también en la comunidad, y con la comunidad ir hacia toda la humanidad, buscando incesantemente, buscando el qué, pues el rostro de Cristo, aquel por quien dejamos todo nos parece, como nos dice San Pablo, basura, con tal de tener a Jesucristo. Buscarlo en su palabra, para hacerla mía, para hacerla nuestra. Buscarlo en cada rostro que tengo concreto cuando vivo con mis hermanas. Buscarlo también en ese rostro del mundo que a veces se nos presenta concreto por las necesidades que nos llegan o por aquellas que ni siquiera conocemos, pero en las que sabemos que está Dios. En esa búsqueda vamos a experimentar el encuentro en la oración. Cuando lo celebramos sin anteponerle nada, con ese amor a Jesucristo, en el canto de la alabanza, que fue una de las cosas que más me atrajo de la vida monástica. Yo quería estar con el Señor, estar con mis hermanas que le alaban, y ahí descubrir lo que Él nos pide, a nosotras, a la Iglesia, al mundo, acoger todo lo que nos da y también presentarle todas las voces del mundo, el dolor y también el gozo. Esto no se aprende, no se vive en poco tiempo, tienen que pasar los años. Por eso la vida contemplativa no tiene tiempo, es el tiempo de Dios. Y esto es lo que quizá el mundo se asombra y experimenta cuando se acerca o cuando se interroga porque ve el campanario de un monasterio y qué hacen ahí esas mujeres, quizá pensando que podemos perder el tiempo. Y sin embargo, Dios es el que nos da el sentido del tiempo. Él es la prioridad, lo primero, lo que tenemos que tener en cuenta siempre, porque es lo único necesario, aunque lo demás sea importante. Por eso María tiene que estar a los pies del Señor, tiene que estar acogiendo su palabra, acogiendo su amor, haciendo lo suyo, no solo para ella, sino para todos, y después repartirlo allí donde se necesita, que se necesita en todas partes. Por eso nuestro mundo está necesitado de contemplación, de acoger la mirada del Señor y de mirar desde su mirada. Esto es lo que tratamos de vivir, como vivió nuestra Madre. Ella nos enseña a mirar con los ojos de Dios. Ella recibía la mirada de Jesús, la hizo suya, y desde allí miraba a todos los hombres y mujeres de su tiempo. Esta es la riqueza inmensa, el tesoro que se busca, que se encuentra y que ya no se quiere perder. Esto es lo que tratamos de vivir hoy quizá con más fragilidad en nuestros monasterios, cuando se debilitan las fuerzas o hay menos vocaciones.
Pero esto no quiere decir que el Señor no nos siga llenando de entusiasmo, de gozo, de alegría en su palabra, de vivir en esa entrega de la oración desde el silencio, porque la vida contemplativa se vive en el silencio de la palabra pronunciada, que es la de Jesús. No tenemos otra palabra que decir que la de Jesús. No tenemos otra palabra que la de María, fiat, hágase, Señor, tu voluntad. Por eso nos unimos con gozo también a todos los miembros de la vida consagrada que estamos participando en estos ejercicios, en estos días de oración. Y con vosotros nos unimos a todos los hombres y mujeres que siguen buscando a Dios, escuchándole, encontrándole especialmente en el hermano que sufre o que necesita, o que quizá no se considera necesitado y entonces es cuando más necesita de Dios. Os enviamos desde el monasterio nuestro recuerdo, nuestra oración y confiamos también que nos recordéis en las vuestras y que juntos seamos esa llama de esperanza para el mundo, esa luz que ilumine y que señale a los hombres de nuestro tiempo, como siempre ha hecho la vida consagrada, la vida contemplativa, que los pies tienen que estar en el suelo, sí, pero la mirada en el cielo, donde está el Señor. Y desde allí nos vendrán todos los bienes y nuestra vida podrá ser una bendición para el mundo. Que Dios os bendiga y gracias por estar y ser la presencia de Jesús en el mundo.